No me escondí, es que me puse la botella de agua aquí abajo. Bueno, pues muchas gracias al Señor por permitirnos, ¿verdad?, seguirle sirviendo a través de su iglesia, a través de estos eventos tan importantes para el matrimonio. Recordemos que los matrimonios son la base de la iglesia, ¿verdad? Matrimonios fuertes hacen iglesias fuertes. Y bueno, por eso estamos aquí, principalmente para darle la gloria y honra a nuestro Dios. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener un tema que se titula ¿Hay un sacerdote en casa? ¿Hay un sacerdote en casa? Les voy a pedir disculpas de antemano porque ando un poco mal de la garganta. La tos no me ha dejado dormir, pero el Señor sí me va a dejar compartir la palabra. Muy bien, pues les voy a pedir por favor si abren su Biblia ahí en Efesios 5. Efesios 5, ahí en el versículo 23. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y vean el versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vean también el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y en este pasaje muy conocido por todos nosotros, Dios establece las bases para un matrimonio que a Él le agrade. Pero hermanos, hermanas, no se desanimen, no se alarmen, pensando que otra vez vamos a hablar de Efesios, como siempre que se trata el tema de matrimonios, ¿no? En esta ocasión no vamos a ahondar en este pasaje. Sin embargo, aunque así fuera, pues yo les diría, como escribió el apóstol Pedro: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, ¿verdad?, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces siempre es bueno recordar, siempre es bueno recordar, porque inmediatamente que salimos de este salón ya se nos olvidó, esa es la verdad. Sin embargo, lo que sí quisiera enfatizar es que este patrón que Dios ha establecido para el matrimonio se ha perdido a causa del espíritu de nuestra época. La influencia de la sociología, la psicología y la filosofía pues están afectando de nuestra manera de pensar y también nuestros hogares. El lavado de cerebro se está produciendo a una escala masiva. Comenzó a deslizarse casi inadvertidamente al principio, aún apoyado por versículos de la Biblia que se mencionaban para aceptar los escritos de psicólogos inconversos, tales como Freud, Rogers, Skinner, Maslow, etc. Se nos dice que toda verdad es verdad de Dios. Y esto hace que bajemos la guardia espiritual, mientras aprendemos, entre comillas, del llamado yo, ego, superego y así. Antes, por lo menos, pues todo esto se acostumbraba a estar fuera de la iglesia, reconocidas como actitudes e ideas mundanas. Pero los tiempos peligrosos profetizados ahí en 2 de Timoteo 3, 1 al 5, simplemente nos han alcanzado. Recordamos ahí en 2 de Timoteo 3, 1 al 5, que dice: también debes saber esto, le escribe Pablo allí a su amado Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice Pablo a Timoteo, evita. Y bueno, siempre ha existido gente así, pero antes, cuando menos estaban fuera de la iglesia, pues a nadie se le hubiera ocurrido tener, ¿verdad?, un amador de sí mismo profesando ser cristiano. Los tiempos son peligrosos precisamente porque este tipo de personas ahora lo vemos en la iglesia, ahora está en la iglesia, dentro de nuestras iglesias, profesando ser cristianos, teniendo una apariencia de piedad, engañando y desviando dentro de la iglesia, como dice Pedro allí en 2 de Pedro 2:10. Dice de ellos, desprecian su señorío. Si escuchas con atención, te darás cuenta de que frecuentemente aquellos que ocupan un lugar de liderazgo espiritual, el gobierno de Dios en la iglesia o en el hogar, están vistos muy desfavorablemente. Por ejemplo, al liderazgo masculino, bíblico, en la iglesia y en el hogar se le llama despectivamente tradicionalismo bíblico o una interpretación jerárquica del marido como cabeza. Y así, ante la falta de liderazgo piadoso, y especialmente en el caso contrario, vemos a hombres pasivos que se retiran, abandonan el liderazgo, vemos a mujeres activas y agresivas, y entonces pues la situación empeora. Lo que parecía indefenso y aún parecía estar de acuerdo con la Escritura, está realmente malentendiéndose con el deseo revelado de Dios para el hogar. Y el intercambio de papeles sigue pasando desapercibido por muchos. Y no se corrige cuando alguien admite solitariamente que esto existe, que esto realmente existe. Pero ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacer ante este panorama? Pues bien, estando en una época en la que todo parece estar dispuesto para ser cuestionado y examinado, ¿por qué no abrir la Biblia, verdad? ¿Por qué no abrir la Biblia y hacer un examen a fondo? Pues me temo, hermanos, que demasiado a menudo esta permanece cerrada. Permanece cerrada y ser estudiada en profundidad en nuestros hogares. En ciertos casos, quizás sea porque algunos ya saben lo que van a encontrar y no les gusta. Y entonces prefieren que no se les desafíe su insubordinación. Pero gracias a Dios que esto no es el caso aquí en este retiro. Pues al estar aquí es porque estamos dispuestos a que se nos desafíe con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Por eso estamos aquí. Necesitamos la palabra de Dios, hermanos. Necesitamos la palabra de Dios para corregir todas nuestras deficiencias. La palabra de Dios es lámpara a nuestro camino. Intentar vivir sin ella es como navegar en un mar peligroso, sin brújula ni timón. Sabemos que Dios es un Dios de orden, no de caos. En su sabiduría y amor, Dios le ha dado a la familia una cabeza, le ha dado un líder, no varias cabezas.
o varios líderes. Sí, hermanos, hermanas, hay alguien a quien Dios le ha dado el cargo. Esa cabeza es el hombre. Son ustedes, varones. Esa es la cabeza que Dios ha dado al hogar. El hombre de Dios es un hombre piadoso, es un discípulo, un marido que acepta su responsabilidad de dirigir la familia, su matrimonio. Este hombre dirige con su ejemplo y dirige con humildad y sobre todo con amor. Pero dirige y debe hacerlo sin pedir disculpas o permiso a su mujer. Si creemos a la palabra de Dios, entonces no hay posibilidad de que haya dos líderes, sino que hay uno en el hogar y Él es al que Dios hace responsable. Tal como dijo Dios acerca de Abraham, allí en Génesis 18, 19. Vean lo que dice Dios de Abraham, allí en este pasaje en Génesis 18, versículo 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así que el hombre de Dios, hermanos, está para guiar, está para dirigir, nutrir, instruir y proteger su casa. ¿Cómo lo hace? Siendo el sacerdote de su casa, cumpliendo esa función que el Señor le ha encomendado. Acompáñenme a 1 Pedro 2, 4 y 5. Dice allí en 1 Pedro 2, 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Enfocándonos exclusivamente en este versículo 5, aquí observamos que el apóstol Pedro recurre a 4 ilustraciones que con creciente claridad describen el culto. Primeramente vemos piedras vivas, casa espiritual, sacerdocio santo, sacrificios espirituales. Son 4 ilustraciones que usa Pedro aquí en este pasaje. Pedro describe primeramente a Jesús como la piedra viva, ahí en el versículo 4, y a los creyentes como piedras vivas. Los creyentes derivan de Jesús el principio de la vida, y así en forma de piedras, ellos son los elementos de construcción de la casa de Dios. De paso, Pedro aporta un pasaje, ¿verdad?, paralelo de una casa espiritual y de sacrificios espirituales. Vemos una segunda ilustración precisamente en una casa espiritual. Aquí Pedro se expresa a través de una metáfora, ya que no son las piedras, sino los creyentes, en forma individual, los que forman la casa de Dios. Dice Efesios 2:19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros
también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En Hebreos 3:6 leemos también, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. También en 1 Timoteo 3:15 leemos que dice, y esto escribo, dice ahí Pablo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, dice que es la iglesia del Dios viviente. Entonces vemos que esta metáfora, casa espiritual, comunica la idea de una comunidad de creyentes que en función de su sacerdocio presentan un sacrificio vivo. Y una tercera ilustración que vemos aquí, que Pedro usa en este pasaje, es precisamente sacerdocio santo. Esa expresión comúnmente denominada sacerdocio de todos los creyentes se refiere a la comunidad de los sacerdotes y quiere decir que todo cristiano verdadero es un sacerdote en la casa de Dios. Vean cómo dice el versículo 9. Dice, mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, hermanas, es realmente un honor singular que Dios no solo nos consagre como templo para sí mismo, en el cual mora y Él es adorado, sino también es un honor que nos constituya sacerdotes. Vean qué tan importante es esto. El adjetivo santo significa que tal sacerdocio está dedicado a Dios y separado del mundo. Así es de que nos preguntamos, ¿cuál es la tarea del sacerdote? Y aquí vemos precisamente la cuarta ilustración que Pedro usa, y son los sacrificios espirituales. Hoy el sacerdote ya no necesita ofrecer sacrificios para quitar el pecado y la culpa. ¿Por qué? Porque Cristo fue sacrificado una vez para quitar los pecados del mundo. Lo vemos en Hebreos 9:28. Lo que un miembro del sacerdocio de todos los creyentes hace entonces es ofrecer sacrificios de gratitud a Dios por la magnífica obra de redención llevada a cabo por Cristo. Es decir, presenta ante Dios un sacrificio de alabanza, el fruto de labios que confiesan su nombre, como dice Hebreos 13:15. Además, esto es muy importante, el sacerdote trata de reflejar la santidad de Dios según su mandamiento, ahí en 1 Pedro 1:16, sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Y por último, ofrece su cuerpo como sacrificio vivo, en servicio de agradecimiento a Dios. Vean Romanos 12:1. Vemos allí en Romanos 12:1 que dice Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así pues, estos sacrificios espirituales pueden ser presentados a Dios solo mediante Jesucristo. Solamente mediante Jesucristo pueden ser presentados estos sacrificios espirituales. ¿Por qué? Porque sin Cristo nuestras obras de justicia no son otra cosa que simplemente trapos de inmundicia, como dice ahí Isaías 64:6, que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia.
Ahora, hermanos, aplicando este pasaje a nuestro hogar, podemos decir que en cada casa hay un sacerdote. En cada casa debe haber un sacerdote. Dios ha planeado que el hombre desempeñe esa función, sea que estudie la Biblia o no. Ustedes, hombres, varones de Dios, son sacerdotes, lo quieras o no. No importa que lo creas o no, lo vivas o no, o aún lo ignores, tú eres el sacerdote de tu hogar. El oficio de sacerdote, como lo hemos visto, es ministrar no solo al Señor, sino también a los que han sido confiados a tu cuidado. Esto significa que un hombre debe ministrar a su esposa y a sus hijos. Debemos entonces, todos los hombres, estar ocupados en ese ministerio. Y ese ministerio existe un verdadero hombre. Exige hombría al máximo para desempeñarlo con éxito. En la Biblia, Dios nos da todas las directivas que necesitamos. Sin embargo, si somos sinceros, la mayoría de los hombres fracasamos. Fracasamos porque no reconocemos que tenemos que cumplir en nuestros hogares un ministerio como sacerdotes. Podemos ilustrar esto con la siguiente historia de un consejero matrimonial acerca de una mujer angustiada. Escuchen, pongan atención, hermanos. Dice el consejero: un día sonó el teléfono de mi oficina. Cuando atendí la llamada, escuché una voz femenina que me pidió que la atendiera por unos minutos. Su voz estaba afectada por la ansiedad. Era como un sollozo contenido. Lo estoy llamando con temor y temblor, dijo, porque no quiero que mi esposo sepa que le estoy hablando. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde hemos oído eso? Que llega la mujer a quejarse a la consejería, pero que no lo sepa mi marido. Pues así esta mujer también. Dice que mi esposo no sepa que le estoy hablando. Yo quisiera que usted les dijera a los hombres cómo nos sentimos en realidad las mujeres. Con esas palabras ya había captado mi atención, dice el consejero. La mujer siguió hablando. Nunca pude hablarle a mi pastor o a otra persona aquí en mi iglesia y decirles lo que le estoy contando. Continuó diciendo, nunca lo hubieran entendido. Mi esposo es un buen hombre. Nunca falta un servicio de la iglesia. Yo enseño en la escuela dominical y él colabora como diácono. Los dos somos cristianos que amamos al Señor. Entonces, dice el consejero, esperé a que ella llegara al punto principal y llegó. Pero en todos estos años, sigue diciendo la mujer, en todos estos años que hemos estado casados, dijo la mujer con su voz envuelta en la tristeza, mi esposo jamás me habló en casa de las cosas de Dios. Pasaron 15 años desde nuestra boda, antes de que él orara delante de mí. Y eso fue a causa de que yo estaba enferma y le pedí que lo hiciera. Podía percibir su sufrimiento. Y continuó diciendo la mujer, él se preocupa de hacer todo lo que puede por mí. Me siento muy mal hablando de él a sus espaldas, pero es que ahora estoy muy sola. No sé qué otra cosa podría hacer. Me falta una parte de mi vida porque él nunca ha asumido el liderazgo en la oración, ni me ha hablado acerca del Señor. Cuando mis hijos estaban en casa, yo tenía al menos con quien leer la Biblia y orar, porque lo hacía con ellos. Ahora todos se han ido. Hace menos de un año que se casó el último y se fue de casa.
Mi esposo gana suficiente dinero para que yo no necesite trabajar. De modo que estoy en casa la mayor parte del tiempo. Créame que no es porque los hijos se han ido que me siento tan sola. Es porque no tengo ningún tipo de liderazgo de parte de mi esposo. Por favor, dígales a los hombres, donde quiera que usted vaya, que las mujeres queremos que ellos sean los líderes en el hogar cada día. En especial que nos guíen en oración y en el estudio de la palabra de Dios. Si él tan solo cambiara y asumiera su papel de líder, yo podría amarlo aún más. Por favor, comprenda que amo a mi esposo. Solo que me angustio porque él no asume su papel. No deseo avanzar y asumirlo. Eso no es correcto. Yo sé de muchas mujeres que lo hacen, pero creo que eso no es correcto. Gracias por escucharme y por favor, dígales a los hombres que las mujeres queremos que ellos sean hombres. Con esta historia en mente, veamos qué debe hacer el sacerdote de la casa. Primeramente, el sacerdote de la casa debe orar por su esposa y con su esposa. Pues la oración produce intimidad. La oración produce intimidad. Tú llegas a ser íntimo en aquel con el cual tú oras, con aquel por quien tú oras y con aquel con quien tú oras. Recordamos a Moisés, ¿verdad? Que Moisés subió al monte Sinaí, el lugar de la oración, y permaneció ahí tanto tiempo que finalmente Dios le pudo hablar a él como le habla un amigo a otro amigo. ¿Por qué? Porque la oración produce intimidad. También recordamos a Jesús. Jesús había cultivado tal intimidad con el Padre en la oración, que en el monte de la transfiguración la gloria de la presencia del Padre resplandeció a través de él. Recordamos también que el día de Pentecostés los discípulos fueron revestidos con poder debido a que ellos estaban orando juntos. Su oración produjo tal intimidad que ellos estaban unánimes y sus oraciones en acuerdo trajeron el poder de Dios. De tal manera, hermanos, que cuando oramos con nuestra esposa, venimos a ser íntimos con ella. Escuchen esto. En la verdadera oración espiritual, la intimidad desarrollada es mucho mayor que la de la unión física. Es la unidad en el espíritu. Una mujer que ora por su esposo desarrolla una intimidad con él en el espíritu que la acerca a él. Se identifica con sus necesidades y así le ayuda a pedir por ellas para que Dios en su voluntad las satisfaga. El fracaso del hombre en orar por y con su esposa significa que, a pesar de que pueda tener intimidad física, no ha desarrollado la intimidad de espíritu que produce verdadera unidad. Las relaciones sexuales y la unión espiritual son dos cosas totalmente diferentes. Si tú quieres ser realmente uno con tu esposa, entonces ora en favor de ella y ora con ella. Oren juntos. Esa es la razón del lema: la familia que ora unida permanece unida. Cada mujer necesita ser única en sus propios ojos. Un hombre que ministra a su esposa contribuye a que esto sea cumplido. Pero si tú, esposo, varón, no oras a favor de ella, no oras junto con ella,
sus necesidades más profundas no estarán recibiendo atención. Toda mujer anhela la intimidad de algún hombre. La mujer fue hecha así. Cuando se le niega la intimidad con su esposo, su naturaleza buscará una fuente alternativa. Los hombres que conocen a sus mujeres en oración, también las conocen en la sala, en la cocina y en el dormitorio. Si al escuchar esto tú no has orado a favor de tu esposa, detente. Detente y pídele a Dios que te perdone. Comienza a cambiar, pero hazlo hoy. Hazlo hoy, es muy importante. El ministerio no consiste solamente en predicar, el ministerio es también oración. Hombres, varones, todavía la carga de la prueba recae sobre nosotros. Dios continúa responsabilizándonos para que seamos el sacerdote de nuestra casa. Así es de que aprendamos a ministrar a nuestras esposas y a nuestros hijos. Una segunda función que el sacerdote de casa debe desempeñar es comprometerse con lo que confiesa. Comprometerse con lo que confiesa. Es decir, comprometernos con lo que confesamos. El voto matrimonial es una confesión que crea compromiso. Por lo tanto, estamos comprometidos con lo que confesamos. ¿Recuerdas qué prometiste cuando te casaste? ¿Cuáles fueron tus votos? No obstante, la ausencia de compromiso es un problema de la mayor importancia que enfrentan en la actualidad los matrimonios. Muchos hombres sienten que fueron llevados al matrimonio bajo presión, manipulados o acorralados por las circunstancias. En consecuencia se preguntan cuál hubiera sido el destino que hubieran tenido de no mediar esas situaciones. De la misma manera, cuando una mujer se casa por causa de un embarazo o por inseguridad económica o por cualquier otra presión, suele dudar de que su esposo le haya sido dado por Dios. Los esposos y las esposas por igual, en medio de tal incertidumbre, miran a otros y se preguntan, ¿habrá sido la persona señalada para mí? ¿Cómo hubiera sido la situación con otra persona? Todo esto hace que el cuerpo de las relaciones matrimoniales entre en descomposición. Cada marido necesita comprender que lo sagrado de la unión matrimonial es la más alta prioridad de Dios para todo matrimonio. Cada hombre necesita fijar esto en su mente. Ella es la persona que Dios me dio. Y habiéndolo hecho así, debe confesárselo a sí mismo y a ella, por supuesto, y sobre todo agradecerle a Dios por su esposa. Tal confesión es crucial. Recuerden esto, nosotros estamos comprometidos con aquello que confesamos, es decir, nuestras palabras nos comprometen. Ministramos a nuestra esposa cuando le confesamos que ella es la persona que Dios nos dio. Es la seguridad para ella, la seguridad de ella. Los hombres somos sacerdotes, debemos ministrar, pero como vemos, ministrar es mucho más que predicar.
Ministrar es amar. Amar a nuestra esposa. Como dice Efesios 5:25, recuerdan, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La actual perversión de la moralidad ha creado filosofías y formas de pensar que fragmentan, que destruyen los matrimonios, los hogares y la sociedad. Y por consecuencia, algunos hombres tienen la actitud de que la doctrina de la separación de la iglesia y el Estado significa que todo lo religioso, sagrado o espiritual debería relegarse a la hora de la adoración en la iglesia, y que el resto del tiempo ellos pueden hacer lo que les plazca. Un hombre nunca cesa de ministrar, eso es su vida. Ministra cuando vende un auto, ministra cuando contrata un edificio, cuando arma un computador, ministra cuando ejecuta decisiones en una empresa, etcétera. Todo lo que hace en la vida forma parte de su tarea de ministrar. No obstante, hermanos, muchos hombres, después de ministrar a la gente todo el día, no están en condiciones de ministrar en su hogar esa noche. El gran lamento de las esposas, y aquí incluyo en especial a mi esposa, a las esposas de los ministros, es: mi esposo puede ministrar a todo el mundo, pero no puede ministrarme a mí. El hombre se defiende sobre la base de su mucha ocupación. El hombre se defiende sobre su mucha fatiga, su carga de trabajo, la presión económica, la ansiedad de los clientes. Y él está ministrando a todo el mundo. Debemos aceptar que esto es exhaustivo, es cansado, y cuando llega a casa entonces desea ser ministrado, no tener que ministrar, pero la verdad es que el ministrar viene en primer lugar en el hogar. El hombre de la actualidad comercia esposas y mantiene negocios. Aún como cristianos estamos expuestos a cometer errores sin darnos cuenta de ello. Vez tras vez vemos el mismo síndrome obrando en infinidad de vidas. Las parejas se enamoran, se casan, pero a medida que los negocios crecen, vienen los hijos, las necesidades de la iglesia existen en su atención, más y más están ocupados en hacer cosas por los hijos, para la iglesia o en los negocios, en el trabajo. ¿Verdad? Y como hombres siempre nos escudamos en el trabajo. Es que no puedo atenderte, ¿por qué? Porque estoy muy ocupado en mi trabajo. Mentira, escapamos. Esa es nuestra tendencia como varones, escaparnos de la responsabilidad, y nos sentimos más a gusto en el trabajo, en la oficina, que ministrando a nuestra esposa, a nuestros hijos en el hogar. Lo que necesitamos comprender es que nosotros nos enamoramos de nuestra esposa y viceversa. Y después que todo lo demás pasó, todavía nos tenemos el uno al otro. Al menos así debería de ser si hemos sido buenos administradores del matrimonio. Dios hizo al hombre para que fuera un líder y un administrador. Los hombres no poseemos nada. Somos solamente administradores. La salud, el matrimonio, los hijos, las propiedades, los negocios, el amor de nuestra esposa. Sobre todas esas cosas, los hombres somos solamente administradores. Todo le pertenece a Dios. Él nos lo ha dado a nosotros. Y nosotros tendremos que dar cuenta de qué hicimos con esto y cómo lo cuidamos. Sin embargo, los hombres cometemos el error o el pecado de pensar que somos los dueños.
Ese pensamiento nos hace actuar en forma independiente de Dios. Y allí es donde comienzan todos nuestros problemas. Esto nos recuerda a Adán. Él actuó en forma independiente de Dios. Y fíjense cuál es ahora la condición del hombre. Hombres, varones, nosotros no poseemos el amor de nuestras esposas. Nosotros somos solamente administradores de ese amor. Es un don de Dios. Para ti, para mí. Así que seamos buenos administradores, hermanos. Seamos sacerdotes. Ministremos. Hombres, ministren a su esposa. Ministren a sus hijos. Conforme tengan oportunidad, dejen los hijos a los abuelos o amigos de confianza. Dejen el trabajo, váyanse juntos fuera. Solamente ustedes dos. Enamórense de nuevo. Ministrenla a ella. Esa es la razón por la cual ella debe estar sujeta. Cada pareja necesita tener una luna de miel de vez en cuando, que dure por lo menos un largo fin de semana, de cuando menos 3 días. Aprovechen este retiro para renovar votos y perdónenme, hermanos, pero es por ello que les pedimos que no traigan niños, para que aprovechen el tiempo, los dos juntos, para que se den el tiempo uno al otro. ¿Por qué? Porque es muy importante, por eso hacemos estos retiros, hermanos, retiros de matrimonios, no son retiros de familia, son retiros de matrimonios, de pareja, con ese propósito de que vengan, renueven sus votos, que estén juntos, que oren juntos, uno por el otro, que se vuelvan a enamorar. Si en ese tiempo especial juntos, verán que después de un 4 siglo de matrimonio, si Dios les permite vivirlo, cuando los hijos se han ido, ustedes se han olvidado cómo amar o comunicarse. Y ustedes pueden encontrarse al borde muchas veces de la separación. Así de que, en conclusión, hermanos, hermano varón, ministra, ora por ella, ora por tu esposa, ora con ella, desarrolla la intimidad, confiesa que ella es tu esposa, la mujer que Dios te dio, sea agradecido. Ministra seguridad, eso es amarla. Llévala afuera, dale atención de que sus necesidades exigen. Enamórate de nuevo de cuando en cuando. Hombres, ustedes no tienen ninguna opción. Es Dios el que los llamó para ser sacerdotes de su hogar. Así que pregúntate, y sobre todo pregúntale a tu esposa, ¿hay realmente un sacerdote en casa? Oremos. Padre, te alabamos y te damos gracias por este texto. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que nos hagas humildes en espíritu para aceptar esta gran responsabilidad de ser sacerdotes de nuestra casa y que nuestros hogares, nuestro matrimonio siempre lleve la marca de tu amor y que toda la gloria sea para ti. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.